Hola, buenas tardes. Nuevamente acá, El Derecho Cada Día. Encantado de estar como siempre todos los días martes acompañando a nuestros oyentes. En esta oportunidad he estado hoy con un gran panelista, un amigo, Claudio Escudero, a quien saludo. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, muy buenas tardes, Ananías. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí sumándonos a una nueva edición de El Derecho de Cada Día para conversar distintos temas de contingencia y que pueden ser de interés para ustedes. Bueno, en esta oportunidad se van a dar cuenta nuestros oyentes que no estaba Marco Antonio Sepúlveda. Le dimos descanso. La verdad que estábamos un poquito aburridos de él, así lo dejamos descansando en la casa. Así que la idea, vamos a hacer un programa entretenido. Vamos a escuchar música rockera, trap, de todo un poco. Y también vamos a tocar temas bastante relevantes. Y en esta oportunidad quisimos que Claudio nos acompañara para hablar de temas que yo creo que van a tener mucho desarrollo, Claudio, en los tiempos que vienen. Y tal y como el nombre lo señala, ¿cierto? El nombre que le dimos a este programa es Protección a la Vida y Salud de los Trabajadores. ¿Por qué ese nombre? Ese nombre porque las autoridades, ¿cierto? Tanto a nivel de Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, han dictado una serie de normas tendientes, ¿cierto?, a garantizar la vida y salud de todas las personas y en particular de los trabajadores. Entonces, aquí en el fondo, Claudio, te cedo la palabra, una breve, mínima introducción de lo que vamos a conversar, para que nuestros oyentes, ¿cierto?, estén atentos, dejen lo que están haciendo, salgan de las calles, dejen los parques y escuchen lo que tú tengas que contarles. Claudio. Sí, a ver, miren, tal como dice Ananías, estamos enfrentando esta pandemia y se vienen periodos que son complicados. La llegada del invierno también acrecienta los factores de riesgo. Y en ese sentido, la autoridad ha dispuesto una serie de medidas, protocolos, tanto la autoridad a nivel ejecutivo o a nivel sanitario, eh, que las empresas, los empleadores deben cumplir y que los trabajadores deben instar porque se cumplen, precisamente para proteger la vida y salud de los trabajadores. Si yo me protejo, protejo al resto. Si yo adopto medidas para que el resto se proteja, a la vez me estoy protegiendo a mí mismo. Esa es un poco la filosofía que inspira esas medidas y que inspira de alguna manera este programa y el tema. Y en ese sentido les pedimos a nuestros auditores que nos hagan llegar sus preguntas, que participen activamente, porque es un tema que está, digamos, muy contingente y además, como digo, se van a acrecentar estas medidas, quizás se incorporen nuevas comunas de cuarentena, entonces estamos frente a una situación de riesgo nunca antes vista y tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo los empleadores en el cuidado de sus trabajadores. Por eso hemos elegido este tema que bien atienda a esa necesidad de protección y cuidado. Gracias, Claudio. Bueno, como verán nuestros oyentes, se te escuchará nuestro oyente un tema súper interesante que intentaremos desarrollar en el transcurso del programa. Master, yo me pierdo un poco, nos falta aquí el señor Corales. ¿Vamos a hacer una introducción, algún corte o vamos directamente al programa? Si quieren, nos vamos a una canción. Claudio, ¿tú qué opinas? ¿Vamos a la canción directamente o Vamos a avanzamos? una canción brevemente. No es de nuestro gusto, la eligió Marco Antonio, eso se Hay que la advertimos decirlo, hay que decirlo. nuestros auditores. Sí, yo quería Pero bueno, yo quería algo de los Vikings 5, Viking Valdés, pero no se nos ah, dejó. sí, Bueno, vamos no, con una canción que se llama Sultan of Swing del grupo Dire Straits. Creo que le gusta a Marco Antonio, así que habrá que escucharlo y darle la oportunidad de, ahora sí, esta vez la canción, Claudio, nos gusta. sí. Adelante, Master. Bueno, Proteger la vida y salud de sus trabajadores. Obviamente, frente a esta pandemia, ese deber, esa obligación, tiene que incrementarse y adoptar las medidas de resguardo para proteger eficazmente estos dos bienes tan valiosos como son la vida y la salud de sus trabajadores. Eso en primer lugar, o sea, ese es como el marco Marco, general Marco. de la protección. Dentro de ese marco, ya entrando en lo específico, lo primero, a mi juicio, que para cumplir con este deber es capacitar a los trabajadores, vale decir, informarlos debidamente de esta pandemia, de las formas en que este virus se contagia entre personas y de las medidas
de resguardo, de protección que tienen que adoptar en el ambiente laboral en que se desempeñan. Por ejemplo, un aspecto muy importante es mantener las condiciones de higiene y seguridad en el lugar de trabajo. Es decir, asear debidamente, desinfectar los lugares de confluencia masiva de personas. Hablemos, por ejemplo, baños en el lugar de trabajo, hablemos de casinos en el lugar de trabajo, hablemos de espacios abiertos, pero que hay distintas personas trabajando, hablemos, por ejemplo, de bodegas en que se concentran personas. Esos espacios tienen que ser permanentemente desinfectados por personal idóneo que cuente con las herramientas de trabajo idóneas para que mantener ese ambiente libre de virus, libre de, digamos, contagio. ¿Qué otro aspecto importante? De alguna manera, evitar, si no prohibir, hoy día el saludo de beso o darse la mano, porque eso es una fuente de contagio y contacto del virus. ¿Qué otro aspecto? Entregar a los trabajadores los elementos de protección necesarios, o sea, mínimo, la mascarilla, guantes y si es necesario otros que sean adecuados. Entonces, por ese lado, hay varias medidas que puede adoptar y que tiene que adoptar el empleador, sobre todo porque, como decíamos en un principio, protegiendo a sus trabajadores, se protege a sí mismo y protege la fuente de trabajo. Imagínate, el contagio de un trabajador puede significar una cuarentena para toda la empresa o para todo el departamento o, digamos, organización dentro de la empresa en que se desempeñara ese trabajador contagiado. Entonces, estas medidas tienen que ser bastante rigurosas y estarse fiscalizando por parte del propio empleador diariamente. Oye, Claudio, bueno, clarísimo tu respuesta. Me surgen dos preguntas en relación a lo que tú planteas. En primer lugar, ¿qué puede hacer el trabajador si él, en base a lo que tú estás contando, considera que no se está otorgando las medidas adecuadas para que él pueda trabajar de una forma segura? ¿Ese trabajador tiene algún derecho, tiene la posibilidad de recurrir o de denunciar esto ante alguien? A ver, sí, obviamente que sí. Vamos de lo menos a lo más. Lo primero que debería hacer ese trabajador es conversar con su empleador y darle a conocer aquellos aspectos deficientes que él advierte en la protección de la vida y salud de los trabajadores. Eso es lo primero. Porque hoy día hay que cuidar y hay que ser bastante empático en relación de trabajador con empleador y no de alguna manera tirar el mantel a la primera. Yo creo que advertir, conversar, dar a conocer estas falencias es lo primero. Si el empleador no adopta, no corrige esas falencias que ponen en riesgo la vida del trabajador y de los demás trabajadores, ese trabajador podría hacer, el segundo paso, hacer una denuncia ante la Dirección del Trabajo. Incluso la página de internet de la Dirección del Trabajo hay un link que permite denunciar online, digamos, ni siquiera tiene que acercarse a las oficinas de la Dirección del Trabajo para efectuar esta denuncia. Y ya en una tercera fase, si la situación es de tal anomalía que pone en serio riesgo la vida o la salud del trabajador, el trabajador puede, digamos, retirarse de su lugar de trabajo. O sea, vamos desde la conversación hasta que él puede retirarse de su lugar de trabajo y ese retiro de sus labores no puede ser entendido como un abandono injustificado, por el contrario, lo establece la posibilidad el artículo 184 bis del Código del Trabajo.
¿Estamos escuchando algunos ladrillos? Tengo acá el Bainer que está vuelto loco, dame un segundo. Para que vean Vamos a lo estar dinámico, lo envío que este programa no está editado, señora auditora. Aquí Sí, escuchamos hasta los ladrillos. hasta el perro quiere dar su Claro, opinión. Así que No, yo quiere creo que participar en el creo que programa. el perro que se llama Napoleón estaba escuchando a Claudio y quiere reclamar por el higiene de esta casa, quizás, no sé. Claro. envíelo a Waterloo. Claro, claro. Bueno, sí, lo vamos a enviar ahí. Anda buscando a Josefina. Oye, Claudio, y otra pregunta, cuando tú hablas que el trabajador se puede inclusive retirar, ¿cierto? Al no estar dadas las condiciones o al no otorgarse, ¿cierto? Los elementos, ya sea alcohol gel o cosas así. Ese retiro implica que él debe igual en algún momento dejar constancia en alguna institución de su abandono para que después Sí. no la acusen de abandono, por ejemplo, del trabajo. Efectivamente, muy buena tu pregunta. El trabajador debería dejar constancia en la página de la Dirección del Trabajo, haciendo presentes las circunstancias que motivaron su abandono del lugar de trabajo, que es justificado. Entonces, el empleador no podría, frente a esas circunstancias, imponer sanciones a ese trabajador. Perfecto. Y ahora doy vuelta el tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el trabajador, ¿cierto?, se niega a cumplir con las medidas de seguridad respectivas? Por ejemplo, el trabajador insiste en que el guante le molesta, los guantes le molestan, que la mascarilla lo ahoga. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer el empleador? Porque aquí en este caso pasa al revés de lo que tú dices. Tenemos un trabajador que él está causando con su actitud un potencial riesgo al resto de los trabajadores de esa empresa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué puede hacer el empleador frente a la actitud de este personaje? Bueno, claramente, como el deber del empleador es proteger la vida y salud de todos los trabajadores, ese trabajador que adopta una actitud tan incomprensible como no querer ocupar los elementos de protección, pone en riesgo la salud de los demás trabajadores. Pensemos que los trabajadores son quienes ocupan el transporte público y ese es un factor de alta probabilidad de contagio. Entonces, frente a esa tosudez, digamos, incomprensible actitud de no querer usar esos elementos de protección, el empleador podría sancionarlo, amonestarlo, incluso frente a una actitud de esa naturaleza. Pero también hoy día no me cuesta creer que alguien adopte una posición tan drástica e incomprensible como la que tú mencionas, pero también eso va relacionado con lo que decíamos anteriormente, una correcta, completa y diaria capacitación e información a los trabajadores, de alguna manera los lleva, los motiva a cumplir estas medidas y a comprender que no solo va en favor de él, sino que va en favor del entorno laboral en que se desempeña. Perfecto, Claudio. Gracias. Te pregunto eso porque un poco lo que hablábamos en el intermedio de la canción que escuchábamos, al menos mi percepción, no sé tú, Claudio, yo siento que nos hemos ido como sociedad relajando respecto al tema del COVID. Y mi temor es que este tema igual se nos desbande y si no tomamos nosotros los debidos resguardos, si las personas que tienen que dar la información que tienen que dar, en el caso de los empleadores, no la transmiten bien, claro, hay gente que le va a costar entender y asimilar que aquí estamos frente a un cambio total en la forma de trabajar también. Te digo por qué. Yo al frente de mi casa, de hecho ahora estoy mirando, tengo un edificio en construcción y algo que uno pensaba quizás que era imposible, es que yo veo a todos los trabajadores con mascarilla y antes de ingresar a trabajar les mide la temperatura y ellos practican cuando hacen su siesta, su almuerzo, ahora uno los ve, no los ve siempre juntos, cuesta que los ve separados. O sea, la gente ha ido aprendiendo, pero si nos relajamos, este tema, insisto, nos va a superar. Efectivamente, no, tienes toda la razón. Y tocaste un punto que no es menor y que es importante que tanto trabajadores como empleadores lo sepan. Hoy día, justamente para proteger la vida y salud de los trabajadores, el empleador podría adoptar como medida de resguardo el tomar la temperatura de sus trabajadores antes de ingresar a su labor.
obviamente esa temperatura tendría que tomarse con algún dispositivo que no implique el Contacto. contacto con la persona, con el trabajador, e incluso si advierte que un trabajador producto de este control tiene fiebre, por ejemplo, o signos sospechosos, podría disponer que él fuera inmediatamente a un centro hospitalario a efectuarse el examen correspondiente. Y dentro de esa medida, no podría el empleador adoptar ninguna sanción por la ausencia o el periodo de ausencia que demore el trabajador en hacerse ese examen para prevenir el contagio. Perfecto. Oye, claro, aquí me llega una pregunta, me dice lo siguiente, ¿un empleador puede obligar a un trabajador a tomar vacaciones por el coronavirus? A ver, ahí hay que distinguir dos cosas. El empleador tiene un derecho de disponer feriado colectivo, o sea, para toda la empresa. Y esa es una decisión unilateral que él puede adoptar. ¿Okay? Ahora, si quiere hacerlo respecto de los trabajadores individualmente considerados, tiene que consensuarlo, acordarlo con ellos. Porque tú comprenderás que hoy día tomar vacaciones o dar vacaciones nada más que es una medida, digamos, para evitar el contagio, pero claramente la posibilidad de descanso, de disfrutar con la familia, de poder salir, es bastante limitada, sino nula, de manera que difícilmente un trabajador va a querer pactar hoy día tomarse sus vacaciones, porque justamente no va a garantizar esas vacaciones su descanso, va a seguir en la misma circunstancia, bien o cuarentena o recluido, digamos, voluntariamente en su casa. Perfecto. Otra pregunta, Claudio, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un restaurante, ¿ok? Y evidentemente como consecuencia de todo lo que está pasando, al restaurante no entra nadie y tengo trabajadores, ¿cierto?, que a mi cargo. Yo como empleador puedo de forma unilateral, ¿cierto?, suspender la relación laboral. A ver, mira, ahí tocaste dos puntos. De partida, hoy día, la posibilidad de que funcione un restaurante es nula, digamos, porque por medidas sanitarias están clausurados. Pero volviendo a la pregunta que es lo importante, eh, unilateralmente el empleador puede adoptar la decisión de cerrar, digamos, temporalmente, pero si él adopta esa decisión no lo exime de seguir cumpliendo con la totalidad de sus obligaciones, como es pagar la remuneración íntegra, como es pagar las cotizaciones previsionales y de salud de todos sus trabajadores. O sea, puede adoptar la decisión, pero esa decisión, como es unilateral, mantiene sobre sus hombros el peso de cumplir con las obligaciones para con sus trabajadores. Perfecto. Oye, me echa esta pregunta por chat. Y esta pregunta está vinculada, yo creo, con la pregunta número uno que conversábamos, Claudio. Me dicen, ¿hay algún protocolo que a mí me diga como trabajador y también como empleador cuáles son las medidas que se deben adoptar en el caso del COVID? ¿Hay algún pronunciamiento, no sé, del Ministerio de Salud, de la Dirección del Trabajo, que a mí me diga, este es el checklist, ¿cierto?, que usted debe seguir? Sí, hay protocolos tanto de la Dirección del Trabajo como del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el caso de recomendaciones generales para la empresa, que dispongan de alcohol gel en los lugares de trabajo, que prohíban el saludo de manos y besos, como lo dijimos, que propicien que entre los trabajadores exista una distancia mínima de 1 metro, evitar compartir oficinas o lugares de trabajo reducido, desinfectar las zonas de contacto, los anillas, los baños, las salas, los escritorios, etcétera. Tener, digamos, toallitas de cloro para desinfectar los puestos de trabajo, facilitar mascarillas, facilitar guantes. Básicamente eso. También hay otras medidas que son
razonables. Por ejemplo, establecer un sistema de turnos para cumplir el trabajo. O sea, dividir, si en un área trabajan 10 personas, que un día vayan 5 personas con un equipo, al día siguiente va el otro equipo de 5 personas, de manera de que si algún miembro de ese equipo se contagia, solo afecte a la mitad del personal que se desempeña en el área y no a la totalidad. Otro aspecto importante podría ser establecer horarios de salida o de ingreso a las labores diferidos, digamos, de manera de evitar las horas puntas del tráfico público. O sea, y de manera de tratar de disminuir al máximo las posibilidades de contagio. Esas, entre otras medidas, pero sí existen protocolos del Ministerio de Salud y de la Dirección del Trabajo en orden a establecer cuáles son las medidas que debe adoptar el empleador. ¿Mm? Perfecto. Oye, Claudio, bueno, esta pregunta yo sé que tú la contestaste, pero quizás va un poquito más a lo que me están preguntando. Me dicen, ¿qué pasa si un trabajador no lo deja ingresar al trabajo pues está con temperatura? Ya, tú algo adelantaste, ese señor, ¿cierto? Lo que debe hacer es ir a un centro médico, ¿cierto? Quizás es un examen, ¿cierto? Para detectar si tiene o no tiene COVID, pero entiendo, y corrígeme si me equivoco, que ese examen tampoco te lo entregan en forma inmediata, o sea, a veces te entregan el resultado 2 o 3 días después. Ese trabajador en ese tiempo intermedio, ¿qué es lo que hace? ¿Va a trabajar? ¿Se queda en su casa? ¿Le dan No, licencia? sí, muy buena la pregunta porque ese aspecto no lo tocamos. Yo creo que ahí lo que debería hacer ese trabajador, también orientado por su empleador, es pedir una licencia preventiva, licencia médica, me refiero, de manera que mantenerlo preventivamente en su casa en cuarentena hasta que tenga el resultado del análisis de COVID para ver si arroja positivo o negativo. Que ojo, muchas veces en una primera oportunidad el resultado es negativo y con posterioridad se hace por una segunda vez el examen y ahí arroja positivo. Eso ha ocurrido en varias oportunidades. Sí, y el riesgo de que vuelva a trabajar y contagie al resto es altísimo. Sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadoso con este tema y ser bastante riguroso con miras a protegernos a todos. Sí, sí. Oye, Claudio, bueno, muy interesante como siempre estar contigo. Me dicen por interno que tenemos que ir a una tanda comercial, así que, Máster, usted, como siempre, haga lo suyo. Bueno, estamos acá en el aire con nuestro amigo Claudio Escudero. Un tema muy interesante como son las medidas de protección de los trabajadores, tanto en su vida como en la salud que deben darle los empleadores. Y Claudio, fíjate, curioso, han surgido varias preguntas, varias interrogantes. Yo creo que es un tema que claramente no se agota solo en un programa, y imagino que esto va a haber que repetirlo en algún momento, sobre todo si eh, estas medidas se van quizás intensificando o incluso eh, aumentando las medidas, sobre todo de restricción, pienso yo. Y fíjate que me surge una pregunta de un tema que yo sé que tú dominas bien, que es un tema que también entiendo que se conversó en algún programa radial anterior, Claudio, relacionado con el tema del teletrabajo. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si el empleador decide, por un tema del COVID-19, implementar la modalidad de teletrabajo, pero yo como trabajador en mi casa no tengo las condiciones para poder trabajar en esa modalidad? ¿Cómo se regula ese tema? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el empleador y también los que tiene el trabajador, po? A ver, sí, es un tema importante. En primer lugar, si como medida temporal se adopta la decisión del teletrabajo, esa modalidad debe plasmarse en un anexo de contrato y es muy importante porque no solo va a fijar las condiciones en que se va a desarrollar ese teletrabajo, sino que va a determinar el periodo de tiempo que va a comprender esa modalidad. Y tal como tú mencionabas,
podría ser temporal. Ahora bien, si frente a esa posibilidad de desarrollar el teletrabajo, el trabajador manifiesta que en su casa no tiene las condiciones para un desempeño de esa forma, obviamente tiene que manifestarlo a su empleador y ahí habría que el empleador debería ir por otras vías, digamos, establecer bajo un sistema de turno, establecer algún sistema de ingreso o salida del lugar de trabajo de manera diferida o anticipada, etcétera, porque claramente el teletrabajo puede pactarse en la medida que existan las condiciones para ese tipo de desempeño. De lo contrario, es inoficioso querer pactarlo porque no va a producir ningún efecto. Imagínate que el trabajador, no sé, no cuenta con computador o su señal de internet es muy baja, etcétera. Entonces, la modalidad ahí no produciría ningún efecto. No, en el fondo, más que desempeñarse bajo esa fórmula, no tendría desempeño alguno. Oye, y en ese caso, para que entiendan nuestros oyentes, es deber del empleador proporcionar los medios para que el trabajador pueda acceder a esta modalidad, ¿no? Y si no se lo puede dar, evidentemente el régimen no se puede entregar. Eso Efectivamente, es, ¿no? sí, pero de alguna manera esos medios dicen relación con un computador, etcétera, pero ya el Internet son aspectos que escapan muchas veces de las posibilidades que tiene el empleador y el mismo trabajador, porque hay áreas que tienen mala cobertura nomás. Entonces, frente a esa situación o anomalía técnica, es un obstáculo insuperable para el desempeño bajo esta modalidad. Perfecto. Bueno, volviendo al tema en cuestión, Claudio, ¿qué pasa, por ejemplo, si, si, si yo como trabajador, ¿cierto?, tengo un familiar en cuarentena por COVID, ¿cierto? Y no puedo, y por consecuencia de eso, que tuve que ir a ver a la clínica o lo tuve que llevar comida porque está en cuarentena su departamento, yo no podía trabajar. ¿Debo presentar algún tipo de documento que acredite, mire, jefe, yo no pude venir o no podré venir el día de mañana porque tengo que ir a tal parte a ver a mi papá que está con COVID-19? El trabajador cómo argumenta eso y también qué puede hacer el empleador, porque me imagino que no debe faltar, ¿cierto?, por ahí el patúo que se aprovecha del pánico. A ver, claro, sin duda que esperamos que esos patúos sean los menos, digamos, y que los más sean, digamos, que tengan motivos justificados para solicitar ese permiso. Ahora, aquí yo creo que aquí hay que distinguir porque, por ejemplo, si con motivo de asistir a un familiar que está con COVID, ese trabajador tiene que llevarle alimento, etcétera, a mi juicio ese trabajador, por estar en contacto con una persona contagiada, también debería propiciar que se le entregue una licencia preventiva de manera de hacer, digamos, quedar en estudio su caso para ver si se desarrolla o no en él el contagio. O sea, a mi juicio, esa es una medida que el trabajador debería adoptar y que el empleador debería propiciar que adopte. Ahora, si no hay, digamos, un tránsito o no están en contacto con una persona contagiada, bueno, ahí ya queda todo esto entregado a la comprensión entre empleador y trabajador, porque de alguna manera, en estas circunstancias, uno tiene como empleador y como trabajador que tener la flexibilidad necesaria para que sin transgredir y sin afectar drásticamente la relación laboral, tener algunas regalías en tiempo para cumplir otras labores, por ejemplo, asistir a los padres que son, digamos, personas de tercera edad, que no conviene que se acerquen a supermercados o a locales a comprar. Entonces, yo creo que
todo hoy día es conversable, en la medida que no se afecte el desempeño y también en la medida que ese trabajador al cual se le dan esas facilidades particulares ocasionalmente, de alguna manera retribuya a esas facilidades con un mayor compromiso, con recuperando las horas que no pudo trabajar, etcétera. No Ok, sé si gracias. eso Sí, da sí, respuesta a tu pregunta. clarísimo. No, sí lo entiendo. Oye, y a propósito de lo que tú mencionabas de los adultos mayores, ¿qué pasa, por ejemplo, si un trabajador eh, tiene quizá alguna contingencia, un riesgo? Estoy pensando en una persona, por ejemplo, que tiene algún problema inmunológico, tiene quizá un diabetes avanzado. Esas personas, ¿qué pasa con esas personas? ¿Están obligados a ir a trabajar? ¿Cómo la legislación, o más que legislación, las normas que se han dictado este último mes o meses, los protege de alguna forma a este tipo de trabajadores con esta condición de salud que tienen frente a un empleador? A ver, convengamos que, en primer lugar, si esa persona es una persona en situación de riesgo, por edad, por enfermedades previas, etcétera, él lo que debería obtener es una licencia médica, de manera que esa licencia le permita justificar una inasistencia a sus labores y además le permita de igual modo obtener sus remuneraciones, sus cotizaciones previsionales y de salud. Entonces, te diría que esa es la situación ideal. Ahora, hay que distinguir si también estamos en presencia de, digamos, labores que la autoridad ha establecido como, eh, digamos, esenciales o que no pueden paralizar su desempeño. En ¿Un ese caso, conserje? ¿Un conserje, por ejemplo? un conserje, por ejemplo, un conserje, de acuerdo a lo decretado por la autoridad, está dentro de esas labores que no pueden paralizar sus funciones y entonces está obligado a concurrir. Pero si él, por ser una persona de alto riesgo, está mayormente expuesto, podría adoptar, como te digo, pedir una licencia médica preventiva y de esa manera justificar su inasistencia. O también, que esa es otra posibilidad, pactar con su empleador alguna o reducción de su jornada laboral o suspensión de su jornada laboral, si es que procede, eh, bajo las modalidades que establece la Ley de Protección del Trabajo. Esa sería otra posibilidad que tiene. Y también puede ser, me imagino que en virtud del servicio, también puede ser teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del conserje es difícil, No, digamos. no, Pero claro, pero en otros casos, efectivamente, en que sea aplicable, en que pueda desarrollar su función a través del teletrabajo perfectamente. oye, Claudio, y a propósito de las personas que tienen algún grado de condición, eh, que no era condición, pero me acordé, ¿qué pasa entonces con las embarazadas? ¿Las embarazadas pueden ausentarse del trabajo? ¿Tienen alguna protección distinta a otros trabajadores? Estoy pensando en una embarazada que tiene, no sé, un mes y medio, 2 meses de embarazo, que aún no le empieza a correr esto ni el fuero prenatal. ¿Qué pasa con esa mujer embarazada? ¿Ella tiene algún grado de protección frente a lo que está pasando? A ver, ella está, al respecto del COVID, está en la misma situación de otras personas vulnerables digamos, en riesgo. Y lo mismo que decíamos anteriormente, el ideal sería que esa trabajadora embarazada pidiera una licencia médica y de alguna manera de ese modo poder justificar su inasistencia, porque la trabajadora, por el hecho de estar embarazada, esa sola circunstancia no la habilita para dejar de concurrir a sus labores. Entonces, volvemos al mismo caso, es quizás una persona que está en situación de riesgo y el ideal es que obtuvieran una licencia médica. Ojo, hacemos mucho hincapié en las licencias médicas Sí, y no los certificados médicos. Los certificados médicos para estos efectos no sirven. ¿Ya? Es la licencia médica. eso es ¿Ok? más bien de colegio, cuando uno está enfermo y no da la prueba.
Claro, El certificado médico. el Sí. falsificativo que uno hacía. Sí, ¿cómo no olvidarlo? Oye, y siguiendo con el tema de la mujer embarazada, ya supongamos que esta persona tuvo a su hijo, ¿cierto? Y tiene que llevar a su hijo a una sala cuna, y la sala cuna, producto de la contingencia, ¿cierto? Está cerrada. Esa mujer puede ausentarse del trabajo argumentando de que la sala cuna está cerrada y no tiene quien cuide a su hijo. ¿Tú te ha tocado a ti algo así o no? A ver, de partida es obligación, en el caso de existir las trabajadoras, digamos, en situación de maternidad, es obligación del empleador contratar una sala cuna para que las trabajadoras lleven a sus hijos. Claro. Pero, tal como tú dices, más aún con esta cuarentena que se extiende ya a casi la mayoría de las comunas de Gran Santiago, puede ocurrir que esa sala cuna no esté funcionando y que, en definitiva, el empleador, por acto de autoridad, no pueda cumplir con la función y obligación de proveer de una sala cuna a sus trabajadoras. En ese caso, ante esa eventualidad, la trabajadora no va a tener alternativa y va a tener que quedarse con sus hijos en su casa porque nadie más se los puede cuidar. Entonces, en ese caso, a mi juicio, tanto el empleador está de alguna manera eximido de cumplir con el deber de llegar a una sala cuna o proveer una sala cuna para los hijos menores de sus trabajadores, como la trabajadora está eximida de concurrir a trabajar porque no tiene quien le cuide a sus hijos. O sea, Oye, Claudio, pero que me queda una duda. Y respecto al sueldo, ¿la obligación sigue estando vigente de pagarle el sueldo a la sigue trabajadora? estando vigente, porque de alguna manera, o sea, de partida la ausencia de la trabajadora es Justificado. justificada y el incumplimiento, entre comillas, del empleador de dotar o de proveer una sala cuna también es justificada. Entonces, frente a estas circunstancias, a mi juicio, la trabajadora debería seguir, digamos, recibiendo su remuneración. Es más, incluso en una modificación que se estableció la Ley de Protección del Empleo, una de las exclusiones es las trabajadoras embarazadas. Así que, en ese sentido, el espíritu del legislador, ¿cuál es? Que esta trabajadora, las embarazadas, y sobre todo las embarazadas, tengan una protección completa, que se les pague íntegramente sus remuneraciones, su previsión social, etcétera. En el caso de estas trabajadoras cuyos hijos ya nacieron y que están a su cuidado en su casa, obviamente ella, su ausencia es justificada porque no tiene quien los cuide y ahí debería pactar con el empleador alguna forma, a lo mejor ella quedándose en su casa, si sus labores lo permiten, podría adoptar el sistema de teletrabajo que tú mencionabas anteriormente. Pero en definitiva hay que ver caso a caso para dar la solución adecuada. Perfecto. Oye, Claudio, y una pregunta que me hacen, que me imagino que me la hace un empleador, quizás tú te vayas a reír, pero el hombre está complicado. Dice, ¿qué obligación tengo como empleador cuando un trabajador me presenta una licencia médica? Como bien Ah, amplia la pregunta, no sé si tú la entendí mejor que yo. bueno, en primer lugar, registrarla, recibirla, digamos. Acuérdate que tiene 48 horas para presentarla el trabajador. Recibirla y no solo recibirla, sino darle trámite. De manera de que, acuérdate que cuando se presenta una licencia médica, ya la obligación de pagar la remuneración deja de recaer en el empleador y pasa, en el caso, al ISAPRE o al CONFIN, digamos. Y en ese sentido tiene que tramitarla y acogerla nomás. El, el empleador no es la autoridad competente para rechazar una licencia o para no darle tramitación, las tiene que acoger y tramitarlas inmediatamente, porque si no, perjudica al trabajador o a la trabajadora.
Perfecto. Oye, Claudio, que una pregunta que yo sé que tú la tocaste quizás tangencialmente y claramente da para varios programas. Un empleador puede invocar, a propósito de todo, de toda la pandemia, de estado de catástrofe, la fuerza mayor como causal para despedir a alguien. Yo sé que es una pregunta que da para varias clases, pero varios programas, perdón, pero me la dejas lanzar, nos queda poco tiempo, pero quizás si puedes dar tú una noción general de cómo tú ves este tema, que yo sé que es altamente discutido, ¿cierto? Tanto por vista civil como laboral, y hay muchos abogados, ¿cierto? Entre ellos tú, en los cuales se ha discutido el tema. ¿Cómo lo ves tú? A ver, de partida, la ley de protección del empleo estableció expresamente la prohibición de invocar como causal de despido, el caso fortuito o fuerza mayor, el COVID-19. O sea, durante este periodo no se puede invocar el COVID-19 como causal de caso fortuito o asociarlo al Mientras, caso fortuito. mientras ¿Por estemos qué? bajo el estado de catástrofe. Claro. ¿Por Perfecto. qué? Porque cuando el empleador hace uso de esta causal de caso fortuito, no paga indemnización de ninguna especie. Entonces, eso claramente afecta y perjudica al trabajador. Y volviendo a tu pregunta, aquí, ¿qué es lo importante? La duración de ese caso fortuito. ¿Es permanente la situación que de alguna manera impide el desarrollo de las labores de la empresa o es transitoria? Y en ese sentido, si bien la Dirección del Trabajo se ha pronunciado como que se suspenden las obligaciones recíprocas entre trabajador y empleador, transitoriamente ha dicho claramente que el COVID no es una situación permanente que habilite al, digamos, empleador para poner término a la relación laboral. Y es más, se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso en virtud del cual, para que se haga uso de esta causal de caso fortuito por parte del empleador, se requiera una resolución judicial previa, como un antejuicio, como es el desafuero de los trabajadores. Perfecto. Se quiere implementar una medida de la misma naturaleza para proteger a los trabajadores y que no se haga uso abusivo de la causal de caso fortuito fuerza mayor. No sé si doy No, respuesta a clarísimo, esto. clarísimo, te agradezco mucho la respuesta. Bueno, estimados oyentes, como siempre el tiempo pasa volando, tenemos al máster ahí escribiéndonos como loco que ya se nos va el programa. Agradecido de la audiencia, el próximo martes estaremos aquí con ustedes, ¿cierto, Claudio? Te deseo la palabra, te pueda despedir. Y como siempre, Claudio, muchas gracias, un placer estar contigo y escuchar tus respuestas tan claras y precisas. Bueno, no, muy gracias Ananía, gracias al máster. Queridos auditores, cuídense mucho. Aquí vamos a seguir de alguna manera contando con ustedes y atendiendo sus dudas, sus consultas. Por favor, escríbanos de manera de poder permanecer en contacto y asesorarlos como ustedes se merecen. Un Oye, gran abrazo. Claudio, lo último, disculpa que interrumpa. Yo lo doy al principio, pero te toca a ti ahora. ¿Puedes dar tu correo también para ayudar a orientarnos a nuestros auditores, por favor? Sí, claro, mi correo en caso de cualquier duda es C de Claudio, E de Escudero, P de Pinto, arroba Sepúlveda y Escudero, es todo junto, con Y, Sepúlveda y Escudero.cl. Bien, Claudio, muchas gracias. Buenas tardes, estimados. Nos vemos el próximo martes. Chao, Que estén muy chao. bien, chao, chao.